Bueno, habíamos llegado hasta ese punto y una de las cosas que se comentaba, o uno de los errores que se cometen, es el signo que tenga esto de acá. Particularmente, podemos decir, bueno, aquí era el campo B en cualquier punto del espacio. Entonces, por ejemplo, si consideramos que Z es mayor que Z primado, es decir, es un punto fuera de la región o fuera del circuito o de la distribución, como lo quieran decir, entonces la cantidad que está acá evidentemente es positiva. Y si yo tomo el límite cuando aquí formalmente no se coloca así, ¿verdad? Yo creo que por cuestión de simplicidad, pero esto es un límite, ¿no? Hay que evaluar el límite cuando B se va al infinito, considerando que el denominador es positivo. Eso quedaría pi medios. Luego el límite cuando B se va al menos infinito quedaría menos pi medios. Entonces al hacer toda la integral quedaría pi. Entonces B es igual a mu sub 0 j sobre 4pi. Quedaría un 2 pi. Voy a ponerlo acá todo junto. Y una integral de menos a medios diferencial de z primado, que eso es simplemente a. Perdón, déjenme regresar a la imagen. Ah, no, perdón, a es la dimensión. Ok, entonces, si z es mayor, o sea, digamos, si el z, como está en la imagen, ¿no? Si z es mayor que el z primado, se está fuera, o más bien, voy a ver si corto el dibujo abajo para no estar moviendo tanto la pantalla. Sería, vamos a ver. Se traba esta cosa. A ver, perdón, se me ha desaparecido. Okay. Entonces, para decir que Z está afuera, perdón, debo corregir, tendría que ser Z mayor que A y evidentemente Z es mayor que, o sea, si está afuera, Z es mayor que A y evidentemente es mayor que Z primado porque Z primado está, son los valores que toma entre menos A medios y A medios. Entonces, perdón, aquí sería A medios, porque el origen está acá. Ya sea que mayor que A medios en la parte de arriba o menor que menos A medios. Voy a hacer varios casos, aunque al final se va a resumir a un par. Perdón, que esta aplicación... Esperen, voy a cerrar porque está trabada. Ya reaccionó. Ok. Entonces, voy a hacer primero un caso.
Si z es mayor que a medios, en la parte positiva, es mayor que z primado. Entonces hablamos de un punto fuera, pero voy a colocarle arriba. Y tiene sentido todo esto, entonces la integral sería mu sub 0 j sobre un 2, y al integrar z primado nos quedaría simplemente a. Entonces queda mu sub 0 ja, y la dirección que no la he ido colocando, que era en x, ¿no? Ven que aquí está la dirección, que era en x. En x. Si el z es menor que menos a medios, entonces es menor que z primado. Estaríamos diciendo en la parte de abajo. Es decir, voy a ponerle caso 1, caso 2. Si z está en la parte de abajo, pues z es menor que a medios y por lo tanto va a ser menor que z primado. Entonces, ¿qué va a suceder? Que lo que tengo el signo z menos z primado ahora va a ser negativo. Esa es la única diferencia y por lo tanto la única diferencia va a ser el signo del campo B. Entonces no tengo que hacer mucho, solo decir el campo B es igual a menos mu sub 0 ja en dirección 2 en x. Que es un resultado muy parecido, si ya vieron el libro, al problema donde está únicamente la placa, donde tengo una densidad superficial de corriente y el campo es igual en magnitud, arriba y abajo del plano, lo único que cambia es la dirección. Pero falta la otra región, que sería dentro. Si nosotros consideramos un punto dentro, va a suceder algo. Voy a hacer una ampliación acá. Digamos que este z igual a 0. Y yo quiero en el eje z, esto es a medios, y mi elemento de carga lo coloco acá, mi elemento de corriente, perdón, o sea que ahí sería el z primado, pero el z vector, perdón, la componente z del punto fuente podría estar acá, podría ser en este caso mayor que el z primado, o podría estar acá, perdón, el z normal. Entonces, dependiendo dónde esté ese z, tendríamos un signo en el denominador de esa tangente inversa que nos cambiaría el resultado. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Nuevamente voy a considerar ahora si z está entre a medios y 0. ¿Qué va a pasar? Particularmente tengo el B en R, en un punto R, todas las constantes quedarían igual, mu sub 0 j sobre 4pi. Pero ¿qué sucede con la tangente inversa? Tendríamos que hacer una partición de nuestra integral. ¿Para qué? Bueno, para decir si nuestro valor está ubicado o nuestro punto de campo está ubicado arriba del z primado o está ubicado de abajo, la situación que se hacía casi siempre, ¿no? Que si recuerdan en 321, los problemas clásicos de la esfera que se integraban de 0 a
y esa integral luego se partía entre 0 y z primado y, perdón, de 0 a z, y luego se partía entre z y a. Particularmente el problema de 321, un problema del capítulo 2 y un problema del capítulo 5, se hizo esa idea. Justamente para, en el caso del problema de la esfera, era para eliminar un valor absoluto. Aquí se debe considerar la misma idea, ¿no? ¿Para qué? Para tener que, voy a abarcar los dos casos cuando vaya sumando. Entonces, la integral la puedo partir, la que teníamos arriba, la voy a colocar así. Es decir, lo que tengo inicialmente planteado es esto, la integral de menos a medios. Tengo un 2, una tangente inversa, tengo la variable b, z menos z primado, los límites que no voy a colocar, d de z primado en x. Entonces, ¿cómo lo cambio? Mu sub 0, j sobre 4pi, una integral de menos a medios a z, por todo esto, y luego una integral de z a medios. Veamos si eso resuelve un poco el problema. Entonces, estamos en el primer caso y nuestra integral, por ejemplo, va desde menos a medios hasta un valor z que puede estar ubicado donde sea. El z primado, que es la variable de integración, está únicamente limitado para esa parte. Es decir, si yo estoy integrando en este intervalo, el z primado siempre es menor que el z. Si ya empiezo a integrar en la otra parte, pues el z primado va a ser mayor. Y eso me permite distinguir los dos casos y los dos signos. Entonces, en el primer intervalo, al integral entre menos a medios y z, entonces esto va a ser positivo. Y al integrar entre z y a medios, pues esto va a ser negativo. ¿Qué va a quedar entonces? Mu sub 0, j sobre 4pi. La diferencia en las tangentes inversas, recuerden que el resultado de evaluar los límites, que no los puse acá, perdón, son pi medios. Perdón, pi. Entonces quedará mj 4pi, 2pi, e integro la variable z primada, que sería z más a medios, más la otra que es mu sub 0. Bueno, voy a factorizar el mu sub 0 j, que aquí no lo puse, perdón, como un factor común. La otra sería menos 2pi menos 2pi. Permítanme un momento que voy a reiniciar esto.
Ok, perdón. Entonces la única diferencia era que quedaba negativo en la parte de abajo y al evaluar quedaría a medios menos z. Entonces hay una simplificación. El 2pi pues cancela. Con el de abajo quedaríamos sub 0 sobre 2. Los zetas, vean que los zetas se van a sumar. Y los a medios se cancelan. Entonces en este caso quedaría un 2z en x. Y queda una función variable. ¿Qué pasa en la otra región? En realidad, aquí notemos que estoy considerando que el valor de z lo estoy... No, perdón, voy a cerrarlo mejor, ya está demasiado lento esto. Espera un momento. Estaba considerando el valor de z en esa región, pero la pregunta para ustedes es si funcionará ese independientemente de donde esté, con tal esté en la parte dentro, pero funcionará en la parte amarilla, en la parte dentro, pero ya sea positivo o negativo. Cada vez que se cierra esto hay que mover todo. Perdón, ahí. En realidad pueden observar que el resultado va a ser independiente de si lo coloco en la parte positiva o si lo coloco en la parte negativa. Bueno, perdón, la pregunta más bien es esa, ¿no? Si va a haber una diferencia si ese valor está colocado en la parte positiva o si ese valor está colocado en la parte negativa. La pregunta es para ustedes. Bueno, creo que ya les di la respuesta. Walter dice que no importaría, los demás. Sí, en realidad no importa. En realidad van a ver que la situación aquí importante es que el z sea mayor que el z primado, y si yo hago la partición de esta forma del integral, en realidad no importa dónde esté. Entonces, aquí puedo colocarlo quizás de esta forma más bien. Decir que el valor absoluto de z es menor o igual que a medios. Y eso abarcaría toda la parte en el interior. Entonces, el resultado aquí, la situación, vean que es un campo variable que depende de z. ¿Cómo podríamos hacer un gráfico de esto? Es decir, cómo sería el comportamiento del campo. Porque una de las cosas que queremos hacer análogo a la ley de Gauss es hacer estos cálculos de alguna forma más simple, aprovechando que sabemos de antemano cómo se comportan en dirección los campos y además de qué variable dependen para utilizar en este caso la forma integral de la ley de Ampère, que es el equivalente a la ley de Gauss. Entonces, digamos que este es el eje X. Aquí lo voy a cambiar. Este es el eje X. Este es el eje Z. Entonces, el eje Y, si lo veo de esta forma, el eje Y estaría entrando a la página
Y entonces el campo J estaría entrando, ¿no? Entonces yo vería, el campo J lo vería así. Vectores entrando. Solo que el eje X estaba abajo, perdón. Entonces, ¿cómo es el campo? En la parte de arriba, el campo es constante y vale mu sub 0 JA entre 2, pero es constante en cualquier punto que estemos en la parte de arriba, tenemos una constante. Perdón, el origen, ¿dónde estaba? No recuerdo. Ah, no, perdón, estaba en el centro. Estaba en el centro, entonces sí, aquí está. Entonces, en la parte de arriba, el campo B tendría la dirección del eje X y es constante. En cualquier lugar que lo dibujemos, va en X y es una constante. O sea, trato de dibujar los vectores con la misma longitud, ¿no? En la parte de abajo, los vectores tienen la misma longitud, pero la dirección es la de menos X. La misma longitud que hay en la parte de arriba, solo que la dirección es menos X. Ahora, en la parte dentro, en la parte amarilla, el campo varía con respecto de Z. Evidentemente, si Z es negativo, porque depende de Z, si Z es negativo, entonces el campo va a ir en dirección de menos X. Si Z es positivo, el campo va a ir en dirección de X. Pero va a ser una relación lineal. En ese sentido, vamos a verificar lo siguiente. Si estamos justo en el plano XY, o sea, justo sobre el eje X, entonces Z vale 0, entonces a lo largo del eje X, cuando Z es igual a 0, el campo vale 0. Pero a medida la X va aumentando, lo que tenemos es que cuando llegamos, por ejemplo, a Z igual a A medios, el campo va a tener un comportamiento mu sub 0 JA sobre 2, que es el mismo valor en la parte de arriba. Y de igual forma, cuando Z valga menos A medios, entonces el campo variable va a tener el valor que tiene justo en la parte de abajo. O sea que en este caso lo que tenemos es una continuidad del campo. Cuando estamos justo en el borde, la magnitud es la misma que en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero luego puedo dibujarlo así, va cambiando de forma lineal. El hecho de dibujar ese triángulo solo es para decir que va cambiando de forma lineal. Los valores van cambiando en dirección, pero hay una especie de simetría, ¿no? Y justo en Z igual a 0, el campo E vale 0. Entonces, aquí hay una situación importante que lo acabo de comentar, que el campo es continuo. El mismo significado de cálculo 1, el mismo significado,
que se le daba a las preguntas sobre el campo eléctrico de su continuidad. Es decir, los valores que tenemos al evaluar justo en los bordes, en los cambios de región, coinciden. El campo B evaluado en la región 1 con la región 3, justo en Z igual a medios coincide, y el campo evaluado en la región 2 y en la región 3, justo en Z igual a menos A medios coincide. Pensemos en 321, ¿no? Cuando teníamos campos eléctricos, el campo eléctrico no siempre era continuo. La razón de la discontinuidad del campo eléctrico en una superficie de cambio de región, o en una superficie, valga la redundancia, de discontinuidad, ¿cuál era? ¿Por qué razón el campo eléctrico podía ser discontinuo? ¿Qué ocurría? ¿Qué debía ocurrir? ¿Qué debía de pasar? Pregunta de 321. La pregunta es para todos. Tenía que existir una densidad de carga en la superficie de discontinuidad. Si había densidad de carga, exacto, si había densidad de carga en la superficie, entonces el campo era discontinuo. Aquí la situación va a ser completamente análoga. Se va a probar quizás un poco más adelante, en el capítulo, no tan adelante, en el capítulo siguiente se pueden hacer un par de deducciones, pero aquí como no hay densidades de corrientes superficiales, es la razón por la que el campo es continuo. Bueno, un par de preguntas. En este caso, la densidad J era constante y fue un factor bastante importante. Veamos cómo podríamos modificar esa J para al menos ver si el comportamiento simétrico del campo se mantiene, porque vean que hay una simetría a partir del origen, tanto de magnitud y en este caso también hay de dirección. Notemos que si regresamos a la integral hasta este punto, acá, por ejemplo, garantizamos, y es claro que se garantiza que la dirección se va a mantener con respecto de X, en general, si J es una función de Z. Es decir, J iba en dirección de Y, pero si no es constante y depende de Z, todo el resultado hasta esta línea, que voy a marcar en rojo, se mantiene, solo que la única diferencia es que tendríamos un JK que sería variable, pero como todavía no hemos integrado la variable Z primado, acá, perdón, faltaba el primado, como no hemos integrado la variable Z primado, entonces todos los resultados, todo lo que se hizo antes, que se integró con respecto de Y, y luego con respecto déjenme ver, integramos X primero y esta sería la integral con respecto de Y, se mantiene igual. No habría ninguna variación. La dirección de J en realidad, la dirección de J era en Y. El hecho de que, por ejemplo, aquí tengamos una función par, fue que permite, el hecho de que la función U era una función impar, permite decir que la componente Z se anulaba. Pero, por ejemplo, si la J fuese una función de la variable X primado,
Entonces, como la U se relacionaba con la X primado, al tener otra función aquí, en el caso de que dependiera de X primado, entonces ya no tendría por qué darse la situación de que sea una función impar, porque dependerá qué función sea, ¿no? De repente nos puede quedar una función par o una función que no es ni par ni impar, pero que ya esa dirección de z, la componente ya no se anula. Si la j solo depende de z, sí. De igual forma, en la otra integral, el hecho de la dependencia de j no se ve afectado porque estamos integrando la variable y primado. Entonces, si solo depende de z primado, hasta la línea que tengo en rojo e inclusive la línea de abajo todavía se mantiene el resultado. La dirección sería en X y la dependencia, así como antes, va a ser con respecto de Z. Ahora, si ya J, y vamos a las tres regiones, que ya solo nos queda la integral con respecto a Z primado, si ya J depende de Z primado, ya los resultados finales ya no van a ser, al menos en la parte de magnitud, ya no van a ser válidos. Pensémoslo así, ¿no? Imaginemos que la J fuera así, Z primado en Y. ¿Cuánto sería el campo B en este caso? O sea, el J sería, si yo coloco, bueno, la componente en todo caso, si yo coloco, voy a poner así. Si J depende de Z, si es J igual a Z primado en Y, entonces aquí donde tengo anaranjado tendría un Z primado, ¿cuánto sería el campo B? La pregunta es para todos. Híjole, lo que estoy diciendo es que en anaranjado, si pones Z primado, ¿cuánto vale la integral? Eso no es pregunta ni siquiera de física. Solo responde una, los demás no, entonces no sé. No me digan que estaban en la integral a la mano. Es cero, exacto. Integran Z. Es una función impar, es cero. Ahora, si ponen Z cuadrado, ahí no va a ser cero. Habrá que hacer la integral. Pero que al menos la dirección se va a mantener. Va a ser una dirección en X, pero que el campo B, su dependencia va a ser clara de qué tipo de función sea J, pero la dirección sería X. Ahora, que sea 0 es otra historia. Entonces, si ahí coloco, evidentemente, cualquier función, si J es una función impar, en la región fuera tendría un campo B0, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, ¿no? Porque la integral sería igual. Ya en el centro, como tengo que partirla, ahí ya no dependerá tanto de si es, por ejemplo, una función par o impar, porque el intervalo no es simétrico, pero sí tendríamos que hacer un cálculo en específico, pero debe ser lógico que independientemente de qué tipo de función sea, el campo B va a depender de Z de una forma que tendríamos que calcularlo en la mayoría de los casos, dependiendo de qué función sea J, pero va en dirección X y depende de Z. O sea que al menos yo puedo asegurar en este momento que si J en un problema con la geometría que acabamos de ver
si J es una función de Z y va en Y, entonces el campo B en cualquier punto del espacio dependerá de Z de una forma que ahora que tendremos que saber cuál es el J para determinarlo, pero que la dirección va en X. Vean que en ese sentido, al final de cuentas, hay hasta cierto punto un cumplimiento de la regla de la mano derecha. Porque si nosotros dibujamos toda la región, que es infinita, y veo que el campo J iba en Y, entonces si sigo la regla de la mano derecha, viendo la trayectoria en la parte de arriba, veré que el campo va así, y en la parte de abajo veré que el campo va así. O sea, visto del lado del plano XZ, perdón, veo la corriente, la densidad J saliendo. En la parte de arriba veo que el campo va en X y en la parte de abajo veo que el campo va en menos X. O sea que, bueno, aquí lo dibujé de otra forma, ¿no? X para este lado. Y si ya veo en la parte central, lo mismo, el campo va de esta manera y acá de esta forma. O sea que al final de cuentas tendría siempre una especie de regla a la mano derecha, al menos con la dirección. Pero ya para la magnitud depende exclusivamente del tipo de densidad. Pero esta situación es importante por el hecho de que, así como la ley de Gauss, si nosotros sabíamos de entrada de qué variable dependía un campo y la dirección, ya podíamos utilizar la alternativa a la ley de Gauss, en el caso del campo eléctrico, para poder encontrar esa componente. Entonces, este resultado nos permite al menos visualizar eso. Si esta condición no se cumple, la que teníamos al inicio, que depende de otras variables, no hay forma en general de poder predecir cuál va a ser el comportamiento del campo B. Habrá que hacerle integrado. Quizás podrán llegar hasta cierto punto de decir, bueno, la componente sí va a ser en tal dirección o vamos a tener dos direcciones, pero no podemos predecir la componente de qué variables dependerá porque necesitaríamos conocer el valor de J. Pero vean que en este caso, si se cumple esto, podemos predecirlo casi todo. Y eso es algo que se va a hacer bastante útil. Entonces, otra de las cosas que el libro de Wagner no comenta es esta parte, ¿no? ¿Por qué en ese problema del plano, yo les digo la página, la ecuación 1426 de Wagner, solo para que lo comparen, ¿no? Wagner la integral la plantea en un paso y luego pone la respuesta es esta y considera los dos signos. Pero los dos signos salen de de un denominador equivalente a esta expresión porque, repito, este no es exactamente el mismo problema, pero es muy similar. Bueno, preguntas hasta ahí. Dice Raúl, en el caso de que J sea función de Z, sí. Bueno, hay una situación un poquito más compleja, que eso es lo que esperaba que preguntaran. Por ejemplo, normalmente, aunque todavía no hemos visto la forma integral de Ampère, pero las direcciones en este caso nos ayudan y nos facilitan el hecho
para los que ya han visto la forma integral de la ley de Ampère, consideraba una trayectoria amperiana de esta manera, para que el campo tenga en la parte de arriba la misma magnitud que en la parte. En realidad es equivalente a la ley de Gauss, pero debe cumplirse eso, debe darse esa simetría, para que tenga en la parte de arriba y en la parte de abajo los campos con igual magnitud. En el caso de que J sea constante, se cumple. La pregunta será, ¿y en el caso de que J sea variable? ¿Se va a cumplir? Si tenemos la simetría en magnitud, evidentemente sí se va a poder utilizar la fórmula de Ampère, porque las trayectorias que yo tomaría serían estas. Otra variante que se puede considerar es no colocarles el origen justo en el centro, sino como lo tenía marcado al inicio y decir que el origen era este. ¿Qué cambiaría? Pues no mucho. Una de las cosas importantes que deben recordar de la expresión del R, que es un vector relativo, es que no depende del origen. Por lo tanto, el origen se puede tomar donde quiera, o dicho de otra forma, el comportamiento de los campos va a ser el mismo independientemente de dónde esté el origen. Entonces, si tengo esa región que tiene una dimensión A, pues justo a la mitad el campo sería 0. Porque el comportamiento tiene que ser el mismo, ¿no? Si J es constante. Y el campo se va a dibujar de la misma manera. La simetría que tenemos en magnitud y dirección y la continuidad. Lo que pasa es que ya no sería... Entonces, al usar la forma integral de la ley de Ampère, igual la trayectoria amperiana tendría que ser esta, pero lo que habrá que ver es los límites. Eso quizás lo pueda discutir cuando ya lleguemos a esa parte. Pero repito, se puede utilizar la forma integral de Ampère si la J nos garantiza la simetría de magnitud y dirección. ¿Más preguntas? Bueno, otra de las cosas que iba a comentar, tengo un par de minutos todavía, era el caso del campo de una espira circular. El resultado está planteado en el capítulo 13, es la ecuación 14-18, donde pues se tiene una espira, o sea, es un circuito cerrado, circular, hay una corriente I, que digamos, si está centrada en el eje Z, imaginemos que visto desde la parte de arriba, o sea, si alguien lo ve el circuito desde la parte de arriba, él ve un circuito antihorario. Normalmente se suele enunciar así, ¿no? Supongamos que si alguien ve de la parte de arriba el circuito, entonces está viendo el movimiento de carga antihorario. O horario, cualquiera de los dos, pero es una manera bastante clara de poder identificar el sentido de movimiento de la carga. Evidentemente, si estamos en un cálculo de campo B, si hay una dirección opuesta o si la dirección del momento de la carga cambia, el campo B cambia de signo y es la única variación. Pero una de las cosas que se mencionaba, que lo preguntaron en el grupo, es, se estableció un resultado bastante importante
que para un circuito recto, independientemente la longitud, la dirección, y ojo con esto, la dirección del campo B era tangencial a él, o en dirección de phi respecto a él. O sea que si yo tenía el movimiento de carga en este sentido, pues tendría, según la regla mano derecha, un campo B en una dirección de phi respecto a la línea. Pero claro, ¿no? La magnitud, al final de cuentas, recuerden que la magnitud dependía, bueno, la expresión era mu sub 0 sobre 4 pi rho entre un coseno, creo que le puse beta 1 y beta 2, pero en estos beta 1 y beta 2, recuerden que ahí estaba metida la longitud y también estaba la distancia z en los dos. O sea, no es que no dependía la longitud de la línea. La longitud está metida ahí, el valor z al cual, es decir, el valor L de la longitud de la línea, la altura a la que estaba con respecto al origen, también está ahí, y además de la distancia a la cual estaba el punto, ¿no? La distancia ρ. Pero toda esa información está en la ecuación, solo que el ρ es lo único que se logra distinguir, porque está afuera, pero recordemos que en esta expresión, si se van a la deducción, ahí está metido el ρ, ahí está metido el z y el L. Todo depende de eso. Entonces, si consideramos nosotros la espira circular y queremos aplicar esta idea, pues puedo considerar, por ejemplo, una pequeña porción y digamos que quiero calcular el campo en, en un punto que está, no dejar si el dibujo me sale, si no les mando otra imagen por GeoGebra. Digamos quiero calcular el campo B ahí, está a cierta altura. Entonces, claro, yo puedo, para esa porción de elemento diferencial, yo puedo dibujar una trayectoria circular y predecir la dirección que tiene el campo B para esa porción. Visto de arriba, desde el plano XY, si yo quiero el campo para este punto, perdón, este es el borde, entonces si quiero el campo acá, con la regla mano derecha yo podría establecer la dirección del campo B, pero solo debido a la contribución que tengo marcado en color negro, solo a eso. ¿Y cuál sería la dirección? Bueno, si la corriente está para ese pequeño diferencial, si la corriente va en este sentido, entonces al aplicar la regla de la mano derecha, el campo B tendría que ir otra vez. Tendría que ir así, ¿no? Solo para esa pequeña contribución. Es decir, como que el pulgar entra en ese punto, pero esa es solo la contribución para esa pequeña porción. Entonces, ¿qué sucede si vamos sumando todas las contribuciones donde la expresión esta sigue siendo válida? Pero considero el punto que está diametralmente opuesto. Considero ahora solo esta porción para ver qué sucede. Si considero ahora el efecto del otro lado, entonces tendría que medir o construir
esa trayectoria circular y el campo B, debido al otro extremo, tendría esta dirección. Entonces, al hacer la superposición, como ya las distancias no son iguales, quizás debería colocar más bien este más pequeño y este más grande. Entonces, al hacer una superposición, quizás para toda la vuelta, ya el campo B total ya no va a tener la dirección siguiendo completamente la regla mano derecha. Hay una pequeña distorsión, por repito, la contribución de todos los elementos. Entonces, cuando decimos el campo siempre va a ser en dirección de phi respecto a la línea, respecto al circuito, no. Inicialmente, para un elemento diferencial, lo voy a poder considerar así, pero al hacer toda la integral, tendrían el campo. Déjenme ver si pongo la imagen que les mandé por Telegram. Perdón, ¿qué pasó con la imagen que no se pega? Bueno, ¿qué sería este? Entonces, vean que ya el comportamiento es un tanto circular en algunos lados, pero que en el libro el cálculo que se hace justo para el eje de la espira es en ese lado el campo es completamente vertical. O sea, B justo en el eje Z va en dirección de Z. Entonces, no es que se contradice el resultado de la porción recta, ¿no? Sino que en este caso, al hacer toda la suma de las contribuciones, en ese lugar únicamente nos queda componente Z. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si queremos calcular el campo en otros puntos? Pues para el caso de la espira circular, y queremos, por ejemplo, calcular el campo en otro lugar que no es el eje Z, pues la integral que queda no se puede realizar. Creo que este es uno de los análogos, si ustedes recordarán, en 321, cuando tenían un disco con una densidad superficial de carga, entonces se les pedía calcular el campo eléctrico justo en el eje, ¿no? Porque si lo calculaba en otro punto, diferente al eje, la integral no se podía hacer, quedaba lo que se conoce como una función elíptica. Aquí sucede igual, o sea que no es una casualidad de que nos pidan o que el libro de Bannet desarrolle ese campo o ese cálculo en ese punto. ¿Qué estrategias se pueden desarrollar? Por ejemplo, en 321 teníamos que no podíamos calcular el campo eléctrico por la definición en otro punto que no fuera el eje Z. Entonces se hacía una aproximación de multipolos, es decir, un desarrollo en una serie de Taylor que era válido cuando ese punto de campo estaba pues lo suficientemente lejos de la distribución, pero teníamos una expresión para poder calcular el campo en todo punto. Aquí va a ser igual.
para problemas donde no sea posible encontrar el campo B en todo punto, pues vamos a utilizar una herramienta aproximada que se suele llamar también multipolos, solo que multipolos magnéticos, pero eso se va a ver en la segunda unidad. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya está sobre la hora. Igual, hay en el aula virtual, los problemas que están resueltos son problemas que están en un PDF. Yo aconsejo que los revisen. Mañana voy a hacer un ejemplo más perdón, un ejemplo de fuerza para dos circuitos. Y ahí terminando, ¿no? Con la parte de campo y fuerza. Bueno, solo responden 3. Ah, no, perdón. 5, 6. Bueno, si no hay preguntas, pues yo les recomendaría que empiecen a hacer ejercicios, empiecen a estudiar. Si lo van a dejar para última hora, créanme que es una estrategia de estudio que no funciona. Eso está comprobado que no funciona. Vemos mañana. Que pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero.